¿Qué tal amigos? Por acá un nuevo video del canal, un video del área de física específicamente de lanzamiento de proyectiles. En este video vamos a calcular la rapidez y el ángulo con la horizontal que debe dispararse un proyectil para que este proyectil ingrese por un conducto de ventilación que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal y destruya un búnker. Eso es lo que nosotros queremos calcular. Te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos también cómo vamos a comprobar su solución utilizando Desmos. Aclaración importante. En el video me escucharán decir rapidez y velocidad como si fueran lo mismo. En realidad tengamos que tener en cuenta, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Pero cuando estamos usando las fórmulas donde estamos trabajando con rapidez, a veces nos pueden dar valores negativos y si es una magnitud no debe ser negativo. Ese negativo solamente nos indica que el vector velocidad va en el sentido contrario a donde se considera positivo. Por eso es que comúnmente uno tiende a hablar de velocidad y rapidez como si fueran lo mismo, pero entendamos esta situación. Resolvamos el problema. Resolvemos, pero tenemos que entenderlo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a disparar un proyectil que debe ingresar por la ventilación de un búnker que está en una montaña. Esa ventilación o ese ducto de ventilación forma un ángulo de 45 grados con la horizontal y el proyectil debe ser capaz de ingresar por allí, llegar hasta el fondo del búnker y destruirlo. ¿Qué nos están pidiendo en el problema? Pues nos están pidiendo la rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad. Además de ello, nos están pidiendo con qué ángulo con la horizontal debe salir el proyectil. Es decir, este ángulo que tenemos por acá, queremos saber a qué ángulo debe dispararse el proyectil. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, nosotros no sabemos en qué tiempo va a impactar el proyectil, por lo tanto, el tiempo también va a ser una incógnita en este problema. Entonces estamos viendo que nosotros tenemos en el problema tres incógnitas. ¿Qué ocurre con ello? Si nosotros tenemos tres incógnitas, para encontrar cada una de ellas debemos tener entonces nosotros tres ecuaciones. Ecuación uno, ecuación 2 y ecuación 3 y eso nos va a permitir a nosotros encontrar el tiempo, la rapidez y el ángulo. Sabemos entonces que para resolver el problema tenemos que encontrar tres ecuaciones. Estamos hablando de un movimiento de proyectiles, que eso es un movimiento en dos dimensiones. Y un movimiento de proyectiles se puede dividir en dos movimientos. Podemos separarlo en dos movimientos. Esos movimientos, uno de ellos va a ser en el eje horizontal, en el eje X. Y en el eje horizontal resulta que no tenemos nada que nos cambie la velocidad una vez que el proyectil haya salido. Por eso en el eje horizontal estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, donde va a ocurrir que al ser un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a permanecer constante. ¿Y quién va a ser esa velocidad? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el proyectil está saliendo a un ángulo teta con la horizontal y tiene una magnitud. Ese vector velocidad lo podemos descomponer en un vector velocidad en el eje X, una velocidad inicial, y una velocidad vertical en el eje Y, una velocidad en el eje Y. ¿Y quiénes son esas velocidades? Bueno, sabemos ya que para descomponer un vector, simplemente nosotros lo que tenemos es encontrar sus componentes rectangulares, el vector velocidad en X inicial simplemente sería la magnitud o la rapidez del vector velocidad multiplicado por el coseno del ángulo. Y resulta que la velocidad en el eje Y inicial es la rapidez por el seno del ángulo. Ahí tenemos las componentes iniciales para la velocidad en el eje horizontal y la velocidad en el eje vertical, recordando que la velocidad en el eje horizontal siempre va a ser constante porque estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme.
Luego de ello, entonces decimos que la velocidad en X siempre va a ser velocidad por el coseno del ángulo teta. Y al ser un movimiento rectilíneo uniforme, cualquier desplazamiento en el eje horizontal, cualquier distancia X que nosotros estemos viajando, va a ser simplemente la velocidad por el coseno de teta por el tiempo. Ya ahí nosotros estamos estableciendo las ecuaciones que necesitamos en el eje horizontal. Pero, ¿cuál es la ecuación que nosotros o vamos a formar con esto? Bueno, nosotros tenemos que el proyectil va a impactar en una distancia de 2500, que es lo que tenemos acá. Esto se traduce en que nosotros vamos a tener una primera ecuación, es que 2500, ya sabemos que son 2500 metros, tiene que ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. Y esta para nosotros es nuestra primera ecuación. Ya con ello tenemos resuelto esa primera ecuación. Teniendo nuestra primera ecuación, vamos a concentrarnos ahora en las otras ecuaciones. En el eje vertical tenemos un movimiento vertical de caída libre. Ese movimiento ocurre que sabemos que tenemos una aceleración de gravedad que frena o hace que el movimiento se acelere cuando va bajando o se frene cuando va subiendo. Eso es lo que es una caída libre. Para una caída libre nosotros tenemos que la velocidad viene dada por la velocidad inicial, que ya sabemos que es velocidad por el seno del ángulo, menos, estamos considerando que hacia arriba es positivo, por lo tanto, consideramos que la gravedad es negativa, entonces sería velocidad por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Tenemos también que la posición que ocupe en el eje vertical va a venir dado por la posición. Al considerar que la posición inicial está acá en el origen, consideramos que este es el origen, la posición simplemente va a ser igual ¿a quién? A la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y con esto que tenemos nosotros por acá, podemos encontrar nosotros una segunda ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? Bueno, ¿a qué altura va a impactar? Sabemos que va a impactar acá a una altura de 300 metros. Por lo tanto, 300 va a ser igual, 300 metros va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y acá hemos encontrado nuestra segunda ecuación. Tenemos entonces las dos primeras ecuaciones. Vamos nosotros a encontrar la tercera. ¿De dónde vamos a encontrar nosotros la tercera? Cosa importante a tener en cuenta. El proyectil debe impactar por la ventilación del búnker. Es decir, debe impactar, debe ingresar y hacer que llegue hasta acá, hasta el final y causar la explosión que lo destruya. Ahora, importante tener en cuenta, si el proyectil llega a un ángulo cualquiera, puede destruir la entrada, pero no va a ingresar. Y la manera de garantizar que el proyectil ingrese es que ingrese el proyectil con el mismo ángulo que tiene la ventilación, y el ángulo que tiene la ventilación es de 45 grados. Entonces, la velocidad inicial tiene que formar un ángulo de 45 grados. En realidad, podemos colocar la horizontal acá y decir que fue un ángulo de menos 45 grados, y lo colocamos negativo porque el ángulo es horario y esa es una consideración que se hace negativo. Entonces, para este caso, ocurre que tenemos la velocidad, tenemos una rapidez horizontal que es velocidad o rapidez por el coseno del ángulo. En la vertical, nosotros vamos a tener rapidez por el seno del ángulo menos gravedad por el tiempo. Estamos tomando, recordemos acá, esta es la que tenemos por acá y esta otra es la que nosotros tenemos acá. Y el ángulo que tenemos es 45 grados, que lo colocamos menos 45. Y ocurre entonces con esto que
la tangente de ese ángulo que tenemos acá, recordemos que este triángulo es rectángulo, la tangente de menos 45 grados tiene que ser igual, cateto opuesto, que es este, rapidez por el seno del ángulo menos gravedad por tiempo, dividido entre la rapidez por el coseno del ángulo, y la tangente de menos 45 es menos 1, por lo tanto esto tiene que ser igual a menos 1. De donde nos termina quedando que la rapidez por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo es igual a menos la rapidez por el coseno del ángulo, y esta para nosotros es nuestra tercera ecuación. Ya teniendo las tres ecuaciones, simplemente tenemos que buscar la manera de cómo hacer operaciones matemáticas para encontrar la rapidez, el ángulo y el tiempo. Bien, vamos a resolver entonces. Vamos a agarrar esta segunda ecuación y de esa segunda ecuación vamos a despejar la rapidez por el seno del ángulo por el tiempo, y eso va a ser igual a 300. Este menos 1/2 de la gravedad del otro lado nos va a quedar sumándose y va a quedar 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre si agarramos la ecuación número 3, esta que tenemos acá, y la multiplicamos por el tiempo? Cuando hacemos eso nos está quedando el tiempo que multiplica a toda la ecuación 3, es decir, tiempo por la rapidez por el seno, esta que tenemos acá, nos queda entonces rapidez por el seno del ángulo por el tiempo. Menos, estamos multiplicando también acá por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y del otro lado nos queda menos la rapidez por el coseno del ángulo, también multiplicado por el tiempo, que es lo que estamos haciendo. Y ya cuando tenemos esto, nosotros nos percatamos de qué. Bueno, que evidentemente esto que tenemos acá simplemente es 300 más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ocurre que la rapidez por el coseno por el tiempo, ya nosotros sabemos que de la primera ecuación eso es 2500. Por lo tanto, esto es igual a menos 2500. Y una cosa acá, esto menos esto, como uno de ellos es la mitad de la otra, simplemente nos termina quedando que 300 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a menos 2500. Recordemos, si a la mitad de algo le quitamos su mitad, nos queda el negativo de esa mitad. Eso es lo que tenemos acá. Y nos terminó entonces a nosotros quedando simplemente cuando despejamos, agarramos esta partecita, la hacemos llegar a la derecha y el 2500 la hacemos llegar, y nos termina quedando que 2500 más 300, que es lo que nos queda acá a mano izquierda, sería 2800. Al lado derecho nos queda 1/2 de quién, de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad es una constante que para este problema vamos a usar aproximadamente 9.81 metros por segundo cuadrado. Eso es el valor que voy a utilizar, y nos estaría quedando entonces que 2 por 2800, este 2 que divide multiplica del otro lado, es 5600. La gravedad que multiplica divide, y eso es igual al tiempo al cuadrado. De acá despejamos el tiempo y simplemente nos queda raíz cuadrada de 5600 entre la gravedad, que tomamos 9.81. Y cuando utilizamos simplemente la calculadora nos va a dar que el tiempo es, un momentito mientras calculo, nos queda que el tiempo es 23.892 segundos. Tomé 3 decimales. Me gusta trabajar con la mayor cantidad posible. En este caso trabajo siempre entre 2 y 3. Voy a tomar 3. Ya nosotros tenemos el tiempo. Ya tenemos una y simplemente tenemos que ahora buscar las demás. Continuando con lo que nos falta, nosotros por acá hemos determinado que la rapidez
por el seno del ángulo por el tiempo es igual a 300 más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ya nosotros demostramos que ese 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado es 2800. Entonces acá tenemos nosotros que a esos 300 le sumamos 2800 y nos termina quedando que la rapidez por el seno del ángulo por el tiempo es 3100. Y resulta también que nosotros sabemos ya de la primera ecuación que la rapidez por el coseno del ángulo por el tiempo es 2500. ¿Y qué hacemos nosotros con estos dos? Bueno, vamos a dividirlos. Si dividimos, esta rapidez se va con esta rapidez, este tiempo con este tiempo, y nos queda seno sobre coseno. Seno sobre coseno nos dice entonces que la tangente del ángulo es 3100 entre 2500. De acá podemos nosotros eliminar dos ceros de arriba, dos ceros de abajo, y nos queda entonces que la tangente del ángulo es 31 sobre 25, de donde podemos concluir que el ángulo va a ser igual al arco tangente de ¿quién? De 31 sobre 25, y eso nos termina dando a nosotros, momentito por acá, 31 lo voy a dividir acá, y me da 51.116 grados. Y ya tenemos nosotros el ángulo teta, solamente nos falta ahora calcular la rapidez. Y finalmente, para calcular la rapidez, ya tenemos, recordemos que conocemos el tiempo, el ángulo, y simplemente con cualquiera, o con esta, o con esta, o cualquier otra ecuación de las que nosotros ya tenemos, podemos terminar diciendo que la rapidez es simplemente 3100 dividido entre el seno de teta multiplicado por t. Es decir, 3100 dividido entre el seno de ¿cuánto? El seno de 51.116 multiplicado por aproximadamente lo que teníamos, 23.892. Y eso nos termina dando que la rapidez con la que sale es aproximadamente de, un momentito por acá nuevamente, de 166.683 metros por segundo, que si le hacemos una pequeña conversión, en ese caso multiplicando simplemente por 3.6, nos da que es aproximadamente 600 kilómetros por hora. Y ya con ello nosotros hemos hecho todos los cálculos. Simplemente te invito ahora a que continuamos viendo una animación para que veamos que efectivamente los valores corresponden a los que dan respuesta a este problema. Bueno, entonces acá estamos viendo simplemente que tenemos nosotros definida la velocidad, el ángulo de lanzamiento, y lo hemos colocado para graficar esa curva de forma paramétrica, donde acá nosotros estamos viendo que en esta parte tenemos la componente horizontal, la componente vertical, y le decimos que lo grafique en un tiempo que va de 0 a 26:45. Ese 26:45 es el tiempo cuando el proyectil vuelve a impactar sobre la superficie horizontal, como si no hubiera la montaña. Eso se calculó simplemente igualando a 0, y vemos por acá cómo queda la trayectoria del proyectil. Ahora, por acá he definido básicamente un punto con las mismas coordenadas, pero solamente como punto, donde podemos ver nosotros el movimiento del proyectil. Ahí sí lo estoy haciendo, simplemente llegar hasta el punto de impacto final, que en ese punto de impacto final podemos notar nosotros que efectivamente impacta a los 2500 en la horizontal y a 300 de altura. Aproximadamente, ya sabemos que por los decimales que nosotros tenemos acá. Y finalmente lo que dice acá es graficar una recta que tenga pendiente negativa -1, es decir, un ángulo de 45 descendiendo, y que pasa por el punto 2500, 300, es decir, simplemente la ecuación punto pendiente de una recta, y le dije que solamente lo graficara entre 2000
y 3000. Solamente una parte que es lo que me interesa. ¿Por qué lo hago? Para que observemos que efectivamente en el punto de impacto la curva del proyectil es tangente a la curva. Por lo tanto, la velocidad con la que llega el proyectil es la correcta, llega a un ángulo de 45 y digo la velocidad porque la velocidad es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que efectivamente el proyectil bajo esas condiciones está impactando a un ángulo de 45 grados con la horizontal, lo que le va a permitir llegar hasta el final del búnker y destruirlo. Eso nos demuestra que lo que hemos hecho está completamente bien. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final del video.